Casi que nos habíamos despedido en el programa anterior, pero siempre quedan cosas, quedan temas en el tintero. Se nos acaba ya casi el año 2023 y mi amigo licenciado José Acosta, allá en Toronto, Canadá, tiene una agenda infinita. Yo creo que tiene una agenda para hasta el 2030, como hay algunos países que tienen planes para el 2050. Pero bueno, lo que hace falta es ejecutarlos ahora. En el caso nuestro lo estamos ejecutando. Licenciado Acosta, saludos. Un saludo para usted y para todos los que tienen la amabilidad de escucharnos. Bueno, nadie mejor que usted para que le diga a quienes nos siguen, nos están viendo en este momento, qué tema nos traes hoy. Hoy vamos a hablar de lo que se puede decir es la ruta o la cronología que genera la crisis económica del populismo de izquierda. Ah, del populismo de izquierda. Uf, un tema que da para mucho, Exactamente. para hablar muchísimo. ¿Y cuál es tu teoría? ¿Cuál es tu planteamiento teórico y, y práctico de cómo se desarrolla este tema? Bueno, lo primero que quiero decir que nosotros tenemos la intención de que este video le sirva de algo como una referencia informativa, especialmente a los que sufren el síndrome de Estocolmo, que aman a quienes le hacen la vida imposible en el aspecto económico y social, y lo defienden, y lo siguen defendiendo. Entonces, eh, hay una realidad que cuando nosotros abordemos estos temas, ustedes pueden comprobarlo, cualquier semejanza con la realidad que usted está viviendo. Si usted no está escuchando, es pura casualidad. Viva Porque donde es, viva. sí, porque es un patrón. Esto que Sí, vamos a decir es un patrón que se cumple una y otra vez. se No repite, vamos a sí. entrar a evaluar en cuántos países se ha producido este patrón de conducta que ha llevado siempre al mismo resultado mal, porque el objetivo no es enfocarnos en criticar a este país o al otro, a este partido o al otro, sino a la tendencia errónea de cómo manejar la economía en el supuesto propósito de ayudar a los pobres. Lo primero que hace un gobierno que se erige por mandamiento casi divino muchas veces, como defensor de los pobres y del pueblo, una palabra muy Sí, usada, llevada y traída, sí, es, sí. es gastar más de lo que recauda, Sí. gastar más de lo que tiene, o lo que es lo mismo, para hablarlo técnicamente, generar déficit fiscal. Entonces, ¿qué, qué ocurre como norma? Ese déficit fiscal se financia con deuda o se financia con emisión monetaria. Mm. Esta práctica es la más dañina, la que ha hundido a la economía de varios países. Empiezas a imprimir. Un amigo me dice, no, el gobierno echó a andar la maquinita de hacer dinero. Mm. El dinero tiene que tener un respaldo productivo. Si no tiene un respaldo productivo, genera inflación. Esa inflación no es más que una subida de los precios de manera escalonada y sostenida, porque la demanda que genera esa cantidad de dinero en manos de la población no se puede cubrir con la oferta. Eso es una ley súper comprobada en el mundo, que muchos Mm. políticos, especialmente entre más defensores de los pobres son, más ignoran esta ley, que es una ley comprobada de los años, de los siglos. Entonces, posteriormente, cuando la inflación empieza a crear un problema, empiezan a actuar contra los efectos y no contra las causas. O sea, no atacan el déficit fiscal, no paran de emitir dinero, si pueden se siguen endeudando y se repite el ciclo. Pero esta práctica
genera otra grupo de acciones que son comunes, casi es un guión. Empiezan a fijar la tasa de cambio. Entonces, algunos le dicen cepo cambiario, en otros le llaman tasa fija, como querrás llamarlo. Entonces, esta práctica descapitaliza al Banco Central. Hay países muy cercanos a nosotros donde el Banco Central no es que sea descapitalizado en la crisis que se está viviendo ahora, sino que eso ha sido prácticamente nunca ha estado capitalizado en Nunca ha 50 años. tenido capital. Pero en otros países sí ha ocurrido que se ha descapitalizado el Banco Central. O sea, la reserva en dólares o en oro o en cualquier otro valor estandarizado en el mundo se va disminuyendo, que es la reserva que tiene la función de sustentar el valor de la moneda de ese país. Entonces, cuando fijar los precios, cuando fijar la tasa de cambio no resuelve el problema, entonces fijan los precios y empiezan a caerle detrás a lo que llaman precios especulativos, precios abusivos, y así los términos pueden ser diferentes. Y algunos usan el término topar precios. Sí, me suena esa Una, palabra. como una solución mágica para resolver el problema. Sí, El problema es una cuestión de oferta, no exacto. es una cuestión de precio. Entonces, cuando fijan los precios, eso genera desabastecimiento. Porque nadie monta un negocio para perder. No, seguro que no. Eso no puede ser. Pero Eso no existe. entonces el poder soberbio que casi siempre acompaña a esta filosofía lo lleva a tratar de presionar, de obligar a los actores económicos para que produzcan, aún generándole pérdida o dándole unas ganancias que no representan un incentivo para el trabajo que muchos bienes materiales llevan para poderse lograr. Por ejemplo, cualquier actividad que tenga que ver con el campo es una actividad dura, al sol, a la intemperie, a la lluvia. El trabajo físico es muy desgastante. Un campesino no va a producir para vender por debajo del precio o con una ganancia que no le resulte ninguna. Entonces, se produce un éxodo de los productores, de los gestores productivos. Y esto vuelve a disminuir la oferta. Esto ocurrió en nuestra tierra muy cercana con la producción de carne de cerdo. O sea, primero se persigue al que cría cerdo de manera más productiva, porque no tiene cómo demostrar de dónde saca los alimentos para el cerdo. Después se topan los precios, después el hombre se siente acorralado, el productor cierra la cochiquera, vende hasta las hembras reproductoras y se va. Y dejó de producir. Y allá el otro empieza, sigue disminuyendo la oferta. Y por tanto, como siguen imprimiendo dinero, sigue subiendo el precio. Y vuelven a topar los precios y es un ciclo monótono y repetitivo. Entonces, todo este proceso explicado hasta aquí lo lleva, o sea, va acompañado de regulaciones de todo tipo y un ejército de inspectores o de cualquier otro tipo de nombre que usted le pueda poner al funcionario para controlar, para fiscalizar que todo lo que se ha definido se cumpla. Entonces, esto lleva a que se empiece a generar un mercado negro. Un mercado, o sea, así se le dice popularmente. Lo correcto es decir un mercado informal, pero popularmente se le conoce como mercado negro. Entonces, la reacción es perseguir a los que participan de este mercado informal. Esto trae como consecuencia el surgimiento de una población penal y o marginal que en última instancia es fichada como enemiga del pueblo, porque sencillamente están transgrediendo los intereses supremos
pero los intereses supremos que lo está trasgrediendo es el que ha venido cometiendo esta cadena de errores que estoy enumerando uno tras otro. Entonces, para si alguien no ha entendido bien, le voy a poner un ejemplo con la producción de leche. O sea, producción, acopio, procesamiento y o abastecimiento pleno de leche. Si usted topa el precio, o sea, usted establece un precio subsidiado para supuestamente proteger a los niños o las personas vulnerables. Voy a hablar de las personas vulnerables, pero en muchos lugares es esencialmente hacia los niños. Entonces la empresa láctea empieza a recaudar como consecuencia de la venta de la leche menos de lo que gasta, menos de lo que representa todo su costo de producción. Entonces, la empresa empieza a priorizar. Si usted es el director de una empresa láctea y usted tiene dinero para cubrir solo una parte de su costo, ¿qué es lo que usted prioriza? El salario de los trabajadores. Exacto. Porque no va a dejar a los trabajadores sin cobrar. Y después, otras cosas que son medulares, la electricidad, y saben en lo que termina, en que no le paga al productor. Así como usted escucha en la prensa y en diferentes lugares, las cuentas por pagar Sí. de la empresa de acopio, no solamente de leche, están así, mira, abultadas. Desde que nací Entonces, lo estoy oyendo y no se ha resuelto el problema ¿qué ese. hace el productor? El productor deja de venderle a la empresa láctea. En el caso de la leche, la empieza a convertir en queso, porque los productores de leche generalmente están en zonas aisladas. Y si la empresa láctea no va a buscar la leche, o sea, no se la vende a la empresa láctea porque la esconde o por lo que fuera, ¿qué va a hacer con ella? La convierte en queso. Entonces, ¿a quién se la vende? A los productores pizza. Los productores de pizza tienen licencia para producir pizza, pero no hay un almacén mayorista donde comprar el queso. O sea, trata de encontrar una lógica, ¿no? O sea, yo te doy una licencia porque produzca pizza, pero no hay un almacén mayorista para que venda queso. Y entonces el productor de leche deja de entregar la leche a la empresa láctea y le vende el queso al productor de pizza. Y todos los funcionarios y policías, etcétera, se mueven por todos los lados de las calles donde están las pizzerías. Incluso llegan y compran su Y pizza y se la comen consumen, como algo normal. consumen, sí. Y después cuando llegan al lugar, a la reunión o empiezan a hablar lo que se le ocurre. Pero ya se comieron la pizza, que tenía queso. Bien. Entonces, ¿qué yo hiciera? ¿Cuál sería la solución mía? Bueno, si yo fuera el jefe o yo voy a hablar del órgano regulador. Pues yo libero la producción de leche. Un país A, que tiene una masa monetaria en manos de la población de varios miles de millones de unidades monetarias, llámese peso, llámese como se llame la moneda, ¿no? Usted libera la producción de leche y le dice a la gente, a todos los actores productores de leche, produzcan y vendan al libre al que quiera. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a ocurrir al principio? El precio va a subir al máximo. Pero en la medida que la oferta empieza a aumentar, porque eso va a generar un aumento de la oferta, y la cantidad de personas que tienen posibilidad de pagar la leche tan cara empiezan a disminuir, entonces el productor le resulta más rentable, en vez de vender 100 litros a 100 pesos cada uno, bajarlo a 80 para vender 120 o 150 litros. Y así sucesivamente, en un proceso normal, va subiendo la producción y va bajando el precio hasta que llega un momento que es lo que se conoce como el punto de equilibrio, en que ya eso no se mantiene estable. Si yo soy el órgano regulador, mientras ese proceso se desarrolla, que eso va a demorar entre 1 y 3 años más o menos, porque hay que buscar vacas. Porque ¿qué hace falta para producir leche? Lo primero que hace falta para producir leche son hombres dispuestos a trabajar el campo. Sí. Lo segundo son las vacas. Y lo tercero, los alimentos para que el animal pueda sustentarse. Y después otro grupo de insumos. Pero esos son los tres fundamentales. Entonces, si yo soy el órgano regulador, digo, bueno, mi sistema fiscal para el productor de leche tiene dos niveles. El que produce leche utilizando como masa, como alimento, mayormente forraje a base de caña de azúcar, ese paga menos impuestos. El que produce leche usando otro tipo de alimento, paga más impuestos. Esto tiene el objetivo de fomentar la producción de caña porque es la forma más barata de producir leche para un país pobre.
a base de caña, porque la caña tiene unos nutrientes y una capacidad de regeneración del animal vacuno altísima. Y además, en tanto ese proceso dura, importo leche en polvo para proteger ese grupo de personas más vulnerables. En la medida que esa fórmula genera más producción, llega el momento en que entonces ya no necesito importar más leche. ¿Y qué hago qué es lo que hago entonces? Identifico o sea, esa persona que yo había identificado como vulnerable, la empiezo a subsidiar a la persona, no a la leche. La leche tiene que venderse al precio que le genere ganancia al productor. Financio la demanda. La demanda es la persona que quiere tomar leche y que es vulnerable y no puede pagar el precio que está en el mercado. ¿Ok? Y entonces ese ahorro de divisa que dejo de gastar en la importación de leche, la utilizo para importar insumos que favorezcan la producción de caña para vendérselo a los productores. Es un ciclo que demora entre 1 y 3 años y la leche está por la libre. Eso no es ningún secreto. ¿Y Así es por en qué cualquier si, país de América Latina donde no se aplican fórmulas populistas como esta. ¿Y por qué si es tan sencillo como tú dices y el tiempo que se emplea para lograr ese nivel de abastecimiento, está poniendo un caso específico que es el de la Sí, leche, con la leche, también pero se puede le ser con la carne aplica de cerdo, con todo. a otros productos, a otras producciones? ¿Por qué no se hace en algunos países, como en el Bueno, nuestro, por ejemplo? ¿Por qué? bueno, en primer lugar, porque representa un cambio de régimen económico. O sea, Ah, en el momento en que tú liberas la producción de leche, porque en la mente de estas personas que se supone son los elegidos por Dios para el cuidado de los pobres, el Estado es el único que es capaz de cuidar a la gente. mm, Los demás, los demás actores que participan en la sociedad, solo les interesa la ganancia. sí, son los Pero llamados explotadores. Mm, resulta que en la medida que la ganancia se cubre o se mejora, se aumenta la producción. La cuestión de lo que yo estoy diciendo no es ninguna novedad desde el punto de vista práctico, porque si usted revisa todos los países del mundo donde que son pobres, o sea, no estamos hablando de Holanda, que tiene un régimen climático diferente, donde entonces allí la leche se produce por grandes empresas utilizando granjas automatizadas con tecnología de punta. ¿No? Yo no estoy hablando de eso, porque esas no son fórmulas viables para un país pobre. Un país pobre tiene que explotar la tierra y la gente que quiera producir. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Porque no quieren cambiar el régimen. No quieren que la gente descubra que sin el Estado participar la gente vive mejor. Porque eso es aplicable para casi todo. Claro, yo puse el ejemplo de la leche porque las condiciones, por ejemplo, como tú decías, de nuestra tierra de Cuba, eh, es la parte más fácil de lograr, a pesar de que no se ha podido lograr nunca en los últimos 60 años, no. porque solo se requiere que cada gestor productor de leche utilice la caña de azúcar, porque la caña de azúcar es uno de los cultivos que mayor rendimiento por hectárea logra y genera una gran hidratación al animal, tiene nutrientes de diferentes tipos y quizás hay que agregarle un poquito, pero eso para lograr rendimientos de 20 litros por vaca, pero para un rendimiento de 6, 7, 8 litros con la caña sola es suficiente. ¿Qué es lo que necesitas que le venda? Una máquina para procesar la caña, porque no es lo mismo a los efectos del intercambio, o sea, de la asimilación del nutriente por el animal, si tiene que mascar el canuto en bruto a que si ya lo tiene molido o semimolido. Ujú. Entonces, para terminar con mi explicación, el final de toda esta historia es que la moneda se devalúa, la moneda original del país, se devalúa en espiral. Y como consecuencia, el salario pierde poder adquisitivo. Ah, sí. El secreto no está en darle más cantidad de unidades monetarias a una persona como salario. El secreto está en que la cantidad de unidades monetarias que esa persona tenga una capacidad de compra. Y entonces, ¿qué viene como consecuencia de esto? Que disminuye el incentivo de la persona por trabajar y por
y además por trabajar bien. O sea, unos por no trabajar y otros que aún trabajan, pero no lo hacen con el mayor esfuerzo y con la mayor eficiencia. Y vuelve el ciclo. Eso también genera improductividad, disminuye la producción de lo que se trate, que esto es generar para todas las producciones, y vuelve otra vez a disminuir la oferta y vuelve a... O sea, es un ciclo que se repite, es como una espiral y llega a un punto en que algunos países, si usted me está mirando y está viviendo esto que le estoy diciendo, es por esto que le estoy explicando. Ahora, después, si ese país tiene determinada situación externa, que si otro país le tiene tal medida coercitiva o esto, lo otro, bueno, el asunto se agrava. Pero la esencia del problema, en el caso de la leche específica, pero no tiene la misma solución fácil la producción de pan, por ejemplo, porque el pan en un país que no produce trigo necesita importar la harina, la manteca, o sea, tiene un componente de financiación diferente, pero la leche, lo que hace falta, claro, en un lugar donde el porciento más alto de las hectáreas de tierra están llenas de marabú o de manicua, Improductivas. hoy en Exacto. día reactivar todo eso es costoso, pero en un momento determinado eso estaba limpio y se dejó perder. Sí. En esencia, esta es la cronología de lo que se hace en todos estos lugares que quieren ayudar a los pobres y que la economía se convierte en un desastre y en una realidad que la gente vive infeliz. O sea, no hay coherencia entre en el discurso protector o benefactor del Estado, el gobierno en este caso, con la realidad, porque vemos que cada día la gente está más pobre, que la gente cada vez tiene más carencias. Por ejemplo, yo vi el presidente del Parlamento cubano muy preocupado decir que había que tener cuidado con algunas medidas capitalistas. O sea, yo creo que cuando un pueblo tiene una necesidad y está atravesando por carencias de todo tipo, hay que aplicar la medida que dé resultado. No sé si es capitalista, socialista, lo que sea, pero hay que aplicarla para resolver el problema. Y es un problema del modelo, del sistema económico, que no Claro, funciona, es exactamente. infuncional y sigue insistiendo lo mismo en la empresa estatal socialista que ha sido un fracaso. No recuerdo uno en nuestro país que haya sido rentable alguna vez, no sé, no, puede haber ser que la haya, pero yo no la conozco. Y entonces siguen insistiendo lo mismo. Si 60 y tantos años, 65 años casi ahorita ya, no te ha dado resultado, cambia el modelo, compadre. Cámbialo. En el caso de lo que tú estás explicando, Basulto, la filosofía es que los más vulnerables no serán desamparados. Bueno, yo le voy a poner un ejemplo. En Cuba puede haber miles de personas tan vulnerables como mi mamá, pero ninguno más que mi mamá. Tiene 86 años, le han dado 3 isquemias, apenas se puede valer, vive con la ayuda perenne las 24 del día de mi hermano que está a tiempo completo cuidándola y de mi otra hermana. Y en el ejemplo que estamos hablando, ella toma leche todos los días, porque este servidor le financia la leche en polvo que mi nuera y ve, que es muy diligente, y mi hijo Reinier, que viven en Tampa, le hacen llegar la leche en polvo a mi madre. Por eso toma leche todos los días. Entonces, el Estado benefactor que se supone está diseñado para proteger a los pobres, hace muchos años que dejó de proteger a mi madre. Y Sí, ella come y tiene medicina y tiene leche y tiene todo lo que necesita porque yo se lo financio desde aquí trabajando como un mulo en este lugar. yo estoy de Es la acuerdo, verdad. No me completamente de venga con acuerdo. cuento a mí porque yo sí lo estoy viviendo. Sí, yo estoy de acuerdo completamente porque sé de ese del caso de tu mamá y de muchas personas también de la tercera edad que están pasando las últimas. Un amigo mío hace poco, por ejemplo, tuvo que someterse a una intervención quirúrgica muy riesgosa y todo se lo tuvieron que mandar de Estados Unidos, los amigos, familiares. Todo, todo, absoluta. Cuando digo todo es absolutamente todo. En el hospital de nuestra provincia no había nada. La voluntad del médico o de los médicos, sí, perfecto. Que como siempre trabajan en condiciones a veces infrahumanas, hay que reconocerlo. Pero de lo que es de todo lo que se necesitaba para la operación, tuvo que venir de Estados Unidos, o ir de Estados Unidos todo. Y así se repiten muchísimas cosas en la Así me vida parece. cotidiana de Cuba. Eso no pasa en otros lugares como es natural, no ocurre. Está pasando ahora. Y bueno, pues hay que cambiarlo. Si no es así, pues hay que cambiarlo y hay que quitarse la camisa y hablar a camisa quitada, como decimos nosotros, y resolver el problema, porque es insostenible, no se puede vivir así toda una vida.
No se puede. Mi estimado amigo licenciado, entonces, este sí es el último programa de este año. No hay Sí, otro, este sí, no sí. hay otro programa. No, Bueno, ahora sí no da pues tiempo. vamos a repetir lo que dijimos y algo más también en el programa anterior. Esta es la emisión número 49 de Dialogando Online en nuestro canal Guajiro Gramontino. Ya vamos por 775 seguidores. Llegaremos a los 1000 y yo sigo El optimista año en que la viene tuya. sí, el año que viene ¿Eh? sí. Sí, Próximo año sí, sí. claro. Bueno, pues muchísimas gracias, licenciado Acosta. Ya no hay que decir que vas a seguir con nosotros en el próximo año, 2024, a tiempo completo, analizando estos temas. Tú tienes muchos seguidores, muchos admiradores por los conocimientos que tú demuestras en el análisis y en el desmenuzamiento de los temas tan complejos a veces que hemos abordado en nuestro programa, lo mismo los temas económicos, políticos que los deportivos, en el caso deportivo el tema del béisbol fundamentalmente. Y lo que nos queda es, bueno, pues desearte un feliz año 2024 a ti, a tu familia, mucha salud, éxito, que todos tus proyectos se hagan realidad, que sigas aquí con tu canal, este es tu canal, no es mío solamente, es tuyo también. Y a los que nos siguen, pues un deseo infinito de mucha felicidad, de buena salud, de prosperidad, de paz y de desarrollo personal e individual a lo largo de los próximos 12 meses del año nuevo, que está a punto de comenzar 2024. Muchas gracias a usted por eso y para todos los que nos escuchan. Muchas gracias. Bueno, Para ti también lo mismo. muchísimas gracias, mi estimado amigo José Acosta, licenciado. Gracias. Amigos, un abrazo desde Monterrey, México, y usted mándele un abrazo desde Toronto, Canadá. Felicidades a todos. Nos vemos en el 2024, en enero. Happy New Year. Así es. Feliz año nuevo.